Los felicito, que les vaya chancho. Esperamos mucho de ustedes. Ya, así que anoten las alternativas. Le mandé una corrección en la pregunta 19. ¿Estamos listos con las alternativas, jóvenes? ¿Puedo sacar la alternativa? Sí. ¿Sí? ¿Todos terminaron ya? Sáquenle una fotito a aquellos que no han terminado para que sigan revisando y así empezar inmediatamente a revisar. ¿Ya? Insisto, todos aquellos que tengan todo correcto, muy bien. Vamos que se puede. Se pueden ir, de hecho. Ya, entonces partamos con la corrección. Voy a ir preguntando una a una. Un segundo. Acá. Profe, Ahí ¿cuál alguien era la corrección que hizo? ¿Cuál era? de la 19. Ya voy a llegar a esa pregunta, no te preocupes. Ahí está marcado en rojo, de hecho. Así que, para que lo vean bien. Ya, entonces, ahí está, taller de ejercitación. Pregunta 1, la alternativa correcta era la A. ¿Dudas? ¿No? Pregunta 2, la alternativa correcta era la E. Nadie pregunta aquí. La D para la pregunta 3. 4, la alternativa correcta era la A. 5, la correcta era la E. ¿Dudas? ¿Por qué no era la C, profe? Porque no era la C, porque el elemento con número atómico 2 no pertenece al grupo 2A. Ese elemento es el helio, ¿ya? Por eso era la E, que sí tiene 4 protones. Ok. Vamos. Pregunta 6, la alternativa correcta era la C. ¿Dudas? ¿No? 7, la correcta era la B. 8. Aquí alguien me hizo una pregunta. La Francisca parece que fue, ¿cierto? A ver, déjenme revisar. La 8, sí. La pregunta número 8. Entonces dice la 8. Estos dos iones dice que tienen igual cantidad de electrones, ¿ya? Entonces, de esta especie química, ¿cuántos electrones hay? La cantidad de electrones, recuerden que se determinaba Z menos la carga, es decir, 17 menos 1, eso me da un total de 18 electrones. Por lo tanto, la especie química ZX más 2 también tiene 18 electrones. Entonces, ahí la cantidad de electrones se determina como Z menos más 2. Como son 18 electrones, entonces despejo Z y eso me da 20. Ubico este elemento en la tabla periódica, que es el calcio. Entonces, las dos especies que me dan es calcio más 2 y el
17, lo ubico en la tabla periódica, ya es el cloro, -1, ¿cierto? Sí. Es W y este es X. Entonces, tienen igual cantidad de electrones, dice al respecto, es correcto afirmar que X, pero noten ustedes que me preguntan por los neutros, no me preguntan por los que tienen carga, porque ninguno de estos tiene carga. X corresponde a un elemento no metálico, X tiene calcio, no es elemento no metálico, falso. X, o sea, el calcio, presenta mayor electronegatividad que el cloro, falso también, porque el cloro se ubica más hacia el lado derecho de la tabla periódica, ¿cierto? W, es decir, el cloro presenta menor afinidad electrónica que X, no, porque la afinidad electrónica aumenta así, aumenta para allá, ¿cierto? Y acá está el cloro, acá está el calcio. ¿Vamos? Ok. Así que la C tampoco es. La D dice WP, es decir, el cloro posee menor radioatómico que X. No. ¿Por qué no? O sea, perdón, sí. ¿Por qué sí? Porque el calcio pertenece al periodo 4, mientras que el cloro pertenece al periodo 3. Recuerden ustedes que lo que más afecta en el radio es el número de niveles. Por esa razón, la alternativa correcta era la D. Ahí quedó claro, Francisca me parece que preguntó, ¿sí? No me preguntaban por los iones, sí. Justamente, preguntan por los átomos. Ya, otra pregunta, entonces, la 9. ¿Dudas? La alternativa correcta aquí era la E. ¿No hay dudas? La 10. Y la alternativa correcta era la B. Pero es que esa yo no entendí. La 10. Valentina, perdón. Que no entendí la 10. La 10. Como... Dice, si dos especies químicas neutras, no se me hablan de átomos, no hay carga más 1, más 2, nada de eso. Dice, tienen los mismos valores de estado de oxidación. Hay dos probabilidades, o que los átomos sean isótopos. Recuerden que los isótopos son átomos del mismo elemento, pero que tienen solamente distintos números de neutrones. Eso es lo que tienen diferente, ¿ya? Ok, entonces, pero también podrían ser átomos que pertenecen al mismo grupo. De todos ellos, todos los elementos de un grupo tienen el mismo número de oxidación porque tienen la misma configuración electrónica externa. Así que tenemos esas dos posibilidades. Dice, tienen comportamiento químico similar. Bueno, los isótopos deberían tener el mismo comportamiento químico, no similar, el mismo, ¿ya? Y los del grupo tienen que tener comportamiento químico similar, ya, pero igual me causa duda a lados. Sin embargo, la 3 dice, tienen radios atómicos muy distintos. Los isótopos tienen exactamente el mismo radio atómico. ¿Por qué? Porque los isótopos tienen el mismo número de protones y tienen el mismo número de electrones. Por eso el radio es el mismo. Pero los del grupo, a medida que desciendo en un grupo, el radio aumenta. Entonces, como dice, muy distintos los radios, tienen que ser elementos de un mismo grupo. ¿Ya? Por eso era la alternativa B. ¿Ahí sí? ¿Todo bien? Ya. La 11, ¿dudas? En este caso la alternativa correcta era la A. La 12, ¿no? ¿Dudas? Aquí la alternativa correcta era la D. La 13. Sí. Yo también. Ya. Ok. A ver, dice, considere las siguientes notaciones de Lewis para 3 átomos R, S y T. Recuerden ustedes que en esta notación, estos puntitos, que también pueden ser cruces, me están representando los electrones del último nivel, los electrones de valencia. ¿Ok? Por lo tanto, este tiene que tener 4 electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene aquí? 6. No es. Acá, 4 del último nivel. Acá, 2. Acá, 2. Y aquí, 4. ¿Cierto? Por lo tanto, acá tengo solamente 2 posibles alternativas. ¿Me esperan un segundito, por favor? Entonces, como tenemos esas 2 alternativas posibles, la B y la E, según el siguiente, S tiene solamente un electrón de valencia.
O sea, un electrón en el último nivel, en cambio este tiene 2. Así que ese no, la B tendría que ser la correcta. Ni siquiera fue necesario haber revisado el T, que tiene 5 electrones de valencia y coincide con los 5 electrones en el último nivel. ¿Estamos? ¿En la 13? ¿Ahora sí? Profe, Dígame. entonces los puntos que están en, por ejemplo, en R, S y T son los electrones de valencia. Sí, son los electrones de valencia. Esa es la representación o notación de Lewis. Tú pones el símbolo del elemento y lo rodeas de tantos puntos o cruces como electrones de valencia tenga. Si este elemento es representativo, entonces son los del último nivel. ¿Ya? 14, la respuesta correcta aquí era la D. 15, la respuesta correcta aquí era la A. 16, aquí era la C. La 17, la respuesta correcta aquí era la D. 18, aquí la respuesta correcta era la C. Profe, yo no entendí. Perdón, ¿la 18? Sí. Ya. Dice, en la siguiente tabla se muestran 5 elementos de un mismo periodo. ¿Qué periodo? No tengo idea. Lo que tengo claro es que no puede ser el 1, porque el 1, el primer periodo tiene 2 elementos, el hidrógeno y el helio, ¿cierto? Ya tiene que ser del 2 en adelante. Ya. Esa notación que está ahí arriba me está representando al grupo. Hay 2 formas de indicar un grupo. Una, que es la que utilizamos nosotros, hay 8 grupos A y 8 grupos B. Y hay otros países, por allá por las Europa y todo eso, donde numeran las columnas del 1 al 18, carepal. Entonces, si nosotros tenemos la tabla periódica oficial, la que se usa para efecto de la prueba, está la columna 1, la columna 2, y en esa anotación de otros países pasamos a la 13, 14, 15, 16, hasta llegar a la 18. ¿Estamos? Entonces, grupo 1 o 1A para nosotros. Columna 2, grupo 2A. ¿Ya? Eso se refiere exclusivamente al grupo. Entonces, tenemos los elementos X, Y, Z. Considerando sus posiciones, ¿cuál de las siguientes relaciones respecto de su primera energía de ionización? O sea, me preguntan de la variación. Recuerden que la energía de ionización aumenta así y así. Como son elementos de un grupo, aumenta para allá. Tal cual está aquí, representado, ¿cierto? Es decir, la energía de ionización aumenta así. En ese caso, X tiene mayor energía que Y. No, pues tiene menor, ¿cierto? Porque aquí está más chiquitita. La energía acá está mucho más grande. La energía chiquitita, energía grande. Y es mayor que Z. No, Y es menor que Z. Y Z es menor que R. Z es menor que R, efectivamente. Por eso era la C la correcta. Ahí sí, ¿estamos? Con la 18. Gracias. Sí, perfecto. Acá era donde estaba la corrección. Pregunta 19, alternativa E. Tenía que decir grupo 3, 3B. Porque el que es 13 es 3A. Entonces, ahí también, por ejemplo, había que corregir 3, grupo 3, 3B. ¿Ya? ¿Estamos? Esa corrección había que hacer. Esos 3. Ya, pues. ¿Dudas en esta? Profe, ¿por qué no podría ser la B? ¿Por qué no puede ser la B? Ya, lo que pasa es que dice grupo 2A y aquí dice grupo 2A. Para que un elemento pertenezca al grupo 2A, entonces tiene que tener configuración externa NS2. Y si tú te fijas en I, claro, efectivamente tiene 2 electrones en el último nivel. ¿Pero cuánto tiene en el tercero? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 electrones. Si nosotros escribimos esa configuración electrónica, nos quedará 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6, 4s2. Ahí pertenecería al grupo 2A, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? En el tercer periodo, ¿cuántos electrones tenemos? Tenemos 8 nomás. Y aquí dice que tiene 9. Por lo tanto, falta un electrón del tercer periodo. 3 de 1. Como el electrón diferencial está en D, el grupo es B. ¿Cuál es el número del grupo? Sumamos estos dos. Grupo 3B. Había que fijarse acá en el tercer nivel. Muy retramposa es la pregunta. ¿Te fijas? Sí, no, sí, por eso yo la miré así, me tirito el ojo. Yo sí empecé a contar con los cegatones que soy, ¿se imaginan? Bueno, en fin, 19. Era la E. La 20, la alternativa correcta acá era la C. ¿Dudas? ¿No? No era tan compleja, ¿cierto? La 21. Yo creo que Ya. ¿Qué alternativa pusiste tú? Preguntaban por lo incorrecto primero. ¿Cierto? Dice, A y W son familias de los halógenos. Los halógenos son elementos del grupo 7A. ¿Cuántos electrones de valencia tienen? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en este enlace, 1. 7. Ahí está. A es del 7, sí. Y W, 1, 2, 3, 4. Tiene que haber notación de Lewis. ¿Te fijas? 5, 6. Y en este enlace, 7. Son A y W del 7, sí. ¿Cierto? Ok. D está ubicado en el grupo 5A. ¿Cuántos electrones debe tener? 5 de valencia. Entonces, D tiene el 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Tiene el 5, sí. X es un átomo de la familia del carbono. Del carbono, grupo 4A. 1, 2, 3 y 4. Correcto. Porque dice familia del carbono. ¿Ah? Ok, J solo puede ser metal del grupo 1A. Si J es metal del grupo 1A, claro, tiene un electrón de valencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el hidrógeno? También tiene un electrón. El alumno 4 fue el incorrecto, porque el hidrógeno no es un metal. Y aquí me aseguran que la cuestión tiene que ser metal. Por eso está mal. ¿Ya? Ya, pregunta 22. Ya me pasé 2 minutos de la clase, pero no importa. 22. Aquí la correcta era la C. La 23, la correcta era la A. 24, la D. 24. La 24. La configuración electrónica de esto. El árbol lo busco en la tabla periódica, tiene 18 electrones, 19, 29. 29, ¿cierto? Ok. Ese es el número 2. ¿Es un elemento de transición? Sí. ¿Por qué? Porque el último electrón está en D. Acuérdense que es donde está el electrón diferencial, el último de la configuración. ¿Qué fue lo que escribiste al final en la configuración? 3D. Está en D, es de transición. ¿Ya? Para obtener el número del grupo, sumamos esos dos. Columna 11. Y la columna 11 es el 1D. ¿No? No existe el 11D, porque los grupos llegan hasta el 8. ¿Ya? Ok, entonces, 1B también. ¿Es alcalino? Nunca, jamás. Porque los alcalinos son los del 1A. 1A. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. 25. La E. Y sería, pues. Ya pues, jóvenes,